Hola, soy Alberto García. Trabajo y vivo aquí en la Federación del Norte de Siria desde hace un año, específicamente en Serekani, que pertenece también a lo que se conoce como Rojava, que es el Kurdistán occidental. Y trabajo aquí en este estudio que pertenece a la Comuna del Cine, que a su vez es parte del Terchan, el Movimiento por una Cultura Democrática, que trabaja, ¿no?, por promover y apoyar este proceso que se vive de democratización, este proceso revolucionario que está teniendo lugar aquí a través del arte, la cultura y la educación. Entonces, no solo trabajamos en el cine, trabajamos también con los centros culturales, trabajamos con las escuelas, las universidades y con también movimientos ciudadanos. Como realmente ya hay gente, ¿no? Hay especialistas como el compañero Manuel Martorell o Daniel Lobato, que van a hablar de la situación geopolítica, ¿no?, en sus términos como más amplios. Yo quería hablar un poco de una forma más cercana. Yo vivo aquí y estoy también un poco cansado de que siempre se ve todo esto como una especie de gran frente de batalla, y realmente aquí, a pesar de la situación tan compleja que se vive, pues hay una sociedad normal y corriente que se enfrenta a muchísimas tragedias, se enfrenta también a un proceso tan esperanzador e ilusionante como es este proceso revolucionario que se vive aquí, pero que no deja de ser eso, una sociedad con hombres, mujeres, niños y niñas que quieren llevar un día a día normal y corriente. Y entonces lo que quería hacer era simplemente, sin preparar nada, salir a pasear y en algunos momentos pues filmar, a lo mejor hablar un poco de instituciones o espacios que me parece que tienen alguna relevancia, porque aquí realmente cada casa, cada monumento, cada espacio público está intrínsecamente relacionado con la guerra, con la situación geopolítica, con la revolución, con la opresión que ha vivido este pueblo y también con la esperanza que existe. Pues para poneros un poco en contexto, Rojava es una región que, al estallar la guerra en Siria, pues se creó un vacío de poder por parte de las fuerzas del régimen de Assad, que no podían luchar en todos los frentes y tuvieron que aceptar que todas las fuerzas que ya existían aquí, el movimiento, básicamente el movimiento kurdo que ya se había ido consolidando a lo largo de los años en esta región, pues tuvo que aceptar que tomara las riendas, porque no solamente tenían la fuerza, sino tenían también el proyecto político y la motivación y la energía para no solamente llevar una guerra contra el yihadismo y enfrentarse a la dictadura del régimen, sino construir una sociedad nueva. Y entonces es en ese momento en el que surgió este proyecto tan ilusionante, que ya se ha venido trabajando en diferentes zonas de Kurdistán, pero aquí realmente se pudo poner en práctica de forma plena, a pesar del aislamiento y de la falta de recursos y la violencia que se ha vivido aquí. Pues poco a poco Rojava se ha ido consolidando, los cantones de Afrin, de Kobane y de Jezire se han ido consolidando en algo más grande. Poco a poco más pueblos de Siria han empezado a formar parte de este proyecto, y al final pues lo que nos encontramos de momento es con una federación del norte de Siria que ya se aleja totalmente de lo que supondría un proyecto de Estado-Nación realmente a la vieja usanza, en el que los kurdos querrían construir un Estado con sus fronteras y sus banderas
imitando, ¿no?, un poco los estados-naciones del siglo XIX de Europa, y realmente aceptando y entendiendo que aquí hay que buscar algo más, ¿no?, que esto ya es un modelo añejo, es un modelo que no funciona, y que aquí realmente con la diversidad étnico-religiosa que existe, también con la cantidad de intereses geopolíticos de las grandes potencias y además con toda la violencia que se ha vivido y que se lleva viviendo, que se vive en esta zona durante tantos años, pues realmente hay que intentar encontrar una solución distinta, una alternativa posible para acabar con esto, para acabar con esta espiral de violencia, ¿no?, con estas guerras sucias, con estas guerras santas. Y de momento la misma carta fundacional de Rojava ya pues reconoce la diversidad que existe aquí, reconoce a los árabes, asirios, kurdos, turcomanos, chechenos, a los yezidíes, ¿no?, reconoce a cristianos, musulmanes, y defiende sus identidades, defiende la necesidad de trabajar conjuntamente y de construir algo distinto, ¿no? Ya no alejarnos un poco de también lo que promovía Assad, que era defender pequeñas élites de minorías para poder dominar al país mediante pequeños grupos afines. Pues la primera parada es esta escuela Salman al-Farsi, que pues por la mañana es una escuela que ofrece clases de dos tipos. Ofrece clases básicamente en kurdo con un poco de árabe para quienes así lo deseen, y también ofrece clases en árabe con un poco de kurdo para quien así también lo desee. Entonces tiene estas dos opciones para, pues, adaptándose un poco a la diversidad que existe en esta región, cosa que jamás existió anteriormente durante el régimen, cuando estaba prohibido aprender kurdo. Entonces ahora tenemos profesores muy jóvenes, profesoras también muy jóvenes de kurdo, pero también profesores mayores que llevan toda la vida enseñando. Entonces se ha creado una mezcla y una consistencia aquí muy interesante. Pero lo que es aún más interesante es que por las tardes, ahora por ejemplo, se ha facilitado la escuela para que se den clases de apoyo en todo tipo de materias a gente que lo necesite gratis. Pues hay clases también de árabe, hay clases de kurdo sobre todo, porque hay muchísimos adultos que jamás tuvieron la oportunidad de aprender kurdo, entonces ahora pueden hacerlo, pero hay clases de matemáticas, como voy a mostrar ahora, hay clases de todo tipo. Entonces es una nueva forma de abordar la educación, desde, pues, reutilizando una institución que ya existía, aunque desgraciadamente durante la guerra que asoló Serekani durante más de un año, pues estuvo casi completamente destruida. Aún se pueden ver marcas de balazos, de agujeros. Esto se había convertido básicamente en un búnker, y las fuerzas yihadistas que tomaron esta zona vaciaron la escuela de sus componentes eléctricos, tiraron muros. Entonces básicamente hubo que reconstruir un poco la escuela. Ahora, por suerte, pues está de nuevo, pues, en plena marcha. Vamos. Bueno, pues esta es también una de las estampas que podemos ver mucho en Serekani, que es importante recordar lo que su nombre significa. Serekani significa algo así como el manantial principal, porque Serekani hace ya 20 años era conocido por estar repleto de lagos. Está todo, o sea, a nivel subterráneo tenía un montón de manantiales, un montón de agua, había cantidad de lagos, todo aquí alrededor eran lagos. Pero hoy en día que vemos un montón de agujeros, también muchas veces el pavimento se hunde y se crea un agujero, y eso es importante entender a qué se debe, porque aquí no es solamente la guerra inmediata que está ocurriendo aquí, sino también es una guerra a largo plazo que lleva teniendo lugar en esta región durante los últimos 30 años. Y en este caso es la guerra del agua, la guerra que Turquía está llevando contra todo Siria, y pues que se ceba especialmente con esta zona de Rojava, porque ¿qué es lo que hicieron? Ellos lo que hicieron fue cortar y básicamente robar toda el agua subterránea de esta región, y con sus proyectos impresionantes de presas
y de canalizaciones con la que han siempre estado cerrándole el grifo y jugando con toda la población de esta región. Serekani ahora se enfrenta a una sequía y a una pobreza hídrica, a un estrés hídrico increíble. Otro de los lugares que podemos ver caminando por la ciudad es, por ejemplo, esta iglesia, que yo creo que representa muy bien un poco la diversidad que existe en esta sociedad. No se trata de un bloque monolítico, sino que en todo el norte de Siria pues, existen una cantidad de poblaciones distintas. En este caso pues, representa un poco la población asiria y representa la fe cristiana que tiene presencia y sobre todo ha tenido históricamente en los últimos años pues ha sufrido bastantes reveses. Pero es importante también recordar que en la época del régimen de Assad aquí la población cristiana siempre tuvo un estatus especial porque era un poco una forma de facilitar el gobierno del régimen, este régimen autoritario en el resto del país, favoreciendo pequeñas minorías y creando pequeñas élites con las que básicamente dirigir el país. Por desgracia, la población cristiana pues, ha sufrido bastante aquí en Serekani desde que empezó la guerra. Pues, básicamente los yihadistas tomaron toda esta zona, esta iglesia fue destrozada y fue vaciada de todas sus reliquias y todos sus contenidos e incluso después de ser liberado pues han habido varios atentados suicidas en esta misma iglesia. También hay una iglesia armenia ahí, en esta misma calle. Entonces sí, en los últimos años la población asiria, la población cristiana ha sufrido muchos reveses. Ahora últimamente, por suerte, la situación se está normalizando. Para eventos religiosos como puede ser la Navidad, ¿no? O otro tipo de festividades cristianas, podemos ver que asisten incluso árabes, musulmanes, kurdos, y ya se trata, ¿no? de una situación un poco más de coexistencia la que se está viviendo aquí y de recuperar estos espacios, de valorizar un poco la trayectoria histórica de todas estas naciones, estas fes. Bueno, ahora estamos en el Hospital Rosh, que es uno de los más grandes de Siria, y en la época del régimen realmente era un hospital que estaba destinado más para los trabajadores del Estado. Muchísima gente, doctores y pacientes, venían de Latakia y de otras zonas de Siria, e incluso tenía casi como una apariencia militar. Ahora mismo tiene dos zonas, hay una zona que sí es militar, una zona pequeña del hospital, y el resto está destinado para la población general, y tiene además una academia que se ha creado, que es toda la parte de arriba, para que nuevos jóvenes de todas partes de Siria puedan venir aquí a aprender diferentes carreras relacionadas con la salud. Y también se está promoviendo mucho que los trabajadores de aquí, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, sean gente de la ciudad o de los alrededores. Y es muy importante también decir que esto estuvo en manos de Al-Nusra durante la guerra en Serekani, donde ellos pues, básicamente lo utilizaban como almacén de todos los productos, de todo el armamento y todos los cargamentos que traían desde Turquía. Ahora, por suerte, pues, se ha recuperado, a diferencia de la época del régimen. Ahora mismo está muy bien cuidado, está muy bien habilitado, todo, incluso los jardines de fuera, pues, para que las familias de los enfermos, de los heridos, para que los estudiantes, todo puedan realmente disfrutar de este espacio que es de todos y que ahora mismo pues, se está adaptando a un nuevo sistema de salud que es muchísimo más abierto, muchísimo más cercano a la población. Y bueno, pues realmente es uno de los hospitales modelo ahora mismo de Rojava. Cabe recordar que una de nuestras compañeras que falleció recientemente, que cayó mártir, compañera internacional, Shehid Legerin, de Argentina, ella estaba básicamente trabajando un poco en eso, en colaborar con la elaboración de este nuevo sistema de salud que se está desarrollando en el norte de Siria. Y de hecho este hospital no, pero el hospital de la ciudad más cercana, se llama Tel Tamer, lleva ahora su nombre. Entonces es interesante ver que aquí pues, se está trabajando en muchos ámbitos, no es solamente el ámbito militar o el ámbito económico, sino que en el ámbito sanitario pues, se están realizando muchos pasos y reutilizando y rehabilitando espacios que ya existían y que estaban en desuso,
o que estaban reservados para una pequeña élite. Bueno, esta es también una de las cientos de cooperativas que existen en Rojava, no solo en Serekani. Y como veis, esta es una tienda normal y corriente en la que unas 400 y pico personas participan, no solamente apoyando, sino recibiendo un poco los beneficios de lo que se genere aquí. Y la verdad ha sido un modelo que está cada vez más y más implantado y que está ayudando mucho a hacer frente al aislamiento al que se ha visto sometido a Rojava, y también eso, hacer frente a la cantidad de mafias que básicamente controlan la frontera con Turquía, y permite pues tener un acceso a una cantidad de productos mucho más diversos a todos los vecinos y vecinas de esta zona, sin necesidad de tener que hacer frente a un monopolio por parte de estas bandas criminales o de empresas que tienen su sede en Damasco, o empresas que responden a unos intereses del Estado, del régimen de Assad. Como esta hay muchas, aquí a unos 200 metros hay una cooperativa solamente de pan. Hay otra cooperativa de mujeres que realizan pues, productos artesanales, de comida. También hay otra cooperativa más de productos de ropa. Pues, y realmente cada vez más tienen más aceptación en la comunidad, y la verdad es una cosa de la que se habla poco, pero es una realidad del día a día aquí en el norte de Siria. Bueno, aquí estamos en el parque Shehid Berivan. Es una compañera que murió durante la batalla de Serekani, y lo que es interesante de este parque, no solamente que es uno de los lugares más bonitos de Serekani, y muestra un poco la vida normal, el día a día de las familias y los niños cuando vienen a pasear, que es una estampa que no tenemos en la cabeza. Estamos acostumbrados a estas imágenes de guerra y de dolor, pero esto también existe. En los pequeños espacios que hay de tranquilidad, pues se dan estampas normales, común y corrientes como esta. Y es importante recordar que este sitio antes, en la época de Assad, era un lugar privado, era un lugar en el que las familias pues, con dinero podrían alquilarlo para bodas y demás, pero ahora se ha abierto al público como tiene que ser, que es parte un poco del proyecto de recuperar espacios públicos que existen en el norte de Siria, en Rojava. Y bueno, pues como podéis ver, es un lugar muy agradable, y yo creo que es importante simplemente mencionarlo y tenerlo un poco en la cabeza, ¿no? Porque esto también existe y es una necesidad. Pues frente al parque dedicado a la compañera Berivan, que cayó mártir en la batalla de Serekani, encontramos por ejemplo este edificio, y este es uno de los edificios pues, más importantes aquí en Serekani, porque es el que contiene pues, instituciones muy relevantes que representan un poco el proceso que se vive aquí con respecto al empoderamiento de la mujer en todo Rojava, en todo el norte de Siria. Pues en el primer piso está Aboriagen, que es un poco dedicado, llamada la economía de la mujer, y es una institución que se dedica a encontrar alternativas viables para las mujeres que no han tenido estudios, que no han tenido, porque han sido forzadas a casarse muy pronto. Maneja un poco todas las cooperativas de mujeres. También pues, se encarga de que las viudas de los mártires tengan un dinero para mantener a la familia, para mantenerse a ellas mismas, para encontrar salidas a su situación. Y básicamente es una institución muy relevante para cambiar un poco la dinámica que existe en toda esta región, un poco en todo el mundo, pero en esta región en particular, en cuanto a la mujer sin acceso al mercado, sin acceso a la educación, sin acceso a la política. Pues más arriba, en el segundo piso, se encuentra Kongrastar. Kongrastar ya es como la institución principal, ¿no? de la mujer en todo Rojava. Y también encontramos la Casa de la Mujer, Madalén, yendo un poquito más arriba, y esa ya es directamente casi un albergue, es un lugar en el que directamente se acogen muchas mujeres que huyen de maltrato, que huyen de relaciones o de familias que abusan de ellas, ya sea físicamente, psicológicamente, ¿no?
o de situaciones de marginalización, y pues directamente ahí se encuentran en una comunidad de mujeres que se ayudan entre ellas, buscan alternativas viables para que puedan salir de esta situación, y por suerte esto es una estampa cada vez más normal en el norte de Siria. Y bueno, caminando un poco más por Serekani nos encontramos con esto, lo que está detrás nuestro. No nos podemos acercar más porque es peligroso. Es el muro inmenso de la vergüenza de Turquía, que está construido pues también con el apoyo de la Unión Europea, con los miles y miles de millones que fluyen hacia Turquía con la excusa ¿no?, de acoger a refugiados sirios. Pues lo que están haciendo ellos es construir un muro que poco tiene que envidiar al que plantea Donald Trump. Pero es que lo que tiene este muro además es cada 400, 500 metros hay una torre de vigilancia y tienen un montón de bases activas, y aquí mismo, pues 300 metros hacia dentro de la ciudad, hace una semana hubo un ataque con morteros. Por suerte no hubo víctimas, pero nada, 20 días antes un francotirador mató a un chaval que ni era soldado ni era nada, iba a trabajar con su padre y un francotirador lo mató. Y así es un poco el día a día, es lo normal. Todo esto de estas casas son todo casas en las que vive gente y llevan su vida cotidiana como pueden, cantidad de cosas que no pueden hacer. Esto nosotros aquí lo estamos intentando hacer un poco con el cobijo del muro y de esta otra casa, para asegurándonos de que no hay ninguna torre de vigilancia para no causar ningún problema, pero realmente es una zona que vive bajo la mirada atenta de los militares turcos. Y es importante también recordar que durante la guerra de Serekani, en la que al-Nusra tomó gran parte de la ciudad, todo su armamento, sus soldados provenían de esta frontera. Entonces aquí se encontraban, realmente era un espacio de libertad para los yihadistas, donde traían su logística, sus reclutas, todos provenientes de Turquía, sin ningún problema. Y ahora, después de la invasión de Afrin, hemos estado viendo que en muchos puntos del muro, a lo largo del muro, han empezado a quitar bloques para crear básicamente entradas. Y eso lo que significa claramente es que lo que quieren es estar preparados para invadir en cualquier momento. Y realmente es espeluznante. Y yo creo que es importante un poco que la gente se entere un poco de lo que es este muro, porque es un muro que recorre toda la frontera de Rojava con Turquía. Y realmente aquí, por ejemplo, Serekani continúa más allá del muro. El régimen turco pues se encargó de cambiar el nombre y llamar Ceylanpınar a esa otra zona de la ciudad, pero que realmente es una. Y esto realmente es una estampa normal. La gente está acostumbrada a vivir con la mirada atenta de los turcos, con los ataques de morteros, ataques de francotiradores, son una cosa casi semanal. Y realmente yo creo que esto es algo impensable, ¿no? No estamos en ningún frente, realmente prácticamente no hay bases. Esto era una escuela, esta escuela pues se tuvo que cerrar claramente, no puede estar habilitada porque es un peligro para los estudiantes. Entonces realmente la guerra, un poco como también lo ha hecho el régimen israelí, la guerra no es solamente en los momentos de batalla, de combate, es una guerra estructural del día a día, como hemos visto con el agua, como hemos visto con muchísimas otras cosas. En este caso pues es simplemente la presencia constante, la amenaza constante de invasión, de ataque, de restringir la libertad de movimiento de la gente que vive aquí, y otras cosas más relacionadas con la electricidad, con la señal de teléfono, la señal de internet. Es un ataque constante en el día a día y en la vida de los habitantes de Rojava. Por último, quería mencionar un par de cosas sobre Afrin, sobre lo que se ha vivido ahí y sobre lo que aún se vive.
esta bolsa que aún existe en Shaba y en algunas poblaciones aledañas, en Tel Rifat, en la que aún existe cantidad de población, cantidad de desplazados internos que intentan encontrar un espacio seguro, pero están rodeados por el régimen y por las fuerzas yihadistas de Turquía, y realmente se encuentran en una situación muy precaria en cuanto a alimentos, a cuanto a salud, y con la amenaza constante de las fuerzas yihadistas de Turquía, porque se disponen a tomar ese espacio que aún queda. Tuve la oportunidad de estar ahí hasta los últimos días en los que nos evacuaron de la ciudad de Afrin, y debo decir que la gente tenía mucha esperanza, a pesar del miedo por los drones, por los aviones, por los ataques de mortero, por los francotiradores, por todos los horrores que se estaban cometiendo en las poblaciones de Jindirés, de Rayo, de Bulbul y de muchísimas otras zonas de Afrin. Pues la gente aún confiaba, y sigue confiando hoy en día, pero en ese momento confiaba plenamente en las fuerzas del norte de Siria, porque tras 2 meses defendiéndose ante el segundo mayor ejército de la OTAN y una fuerza de yihadistas aún mayor que las propias fuerzas que estaban presentes en Afrin para defenderla, realmente el dominio aéreo es una cosa que era imposible, a la que era imposible hacer frente. Entonces la gente confiaba en que las potencias, que la comunidad internacional pudiera crear un espacio aéreo como el que se hizo en su momento en el norte de Irak. Es una situación distinta, pero se confiaba en crear un espacio aéreo cerrado para realmente proteger a la población y protegerla de los bombardeos indiscriminados que cometió Turquía y que ha seguido cometiendo. No se pudo. Las fuerzas del norte de Siria, en su defensa de Afrin, YPG, YPJ, KSD, tomaron un camino pues que yo creo que les honra bastante y que les legitimiza, y a ojos de la historia yo creo que les da la victoria, porque a diferencia de otras fuerzas, la mayoría de los actores aquí en Siria no convirtieron a la ciudad en un gran búnker, como así lo hizo por ejemplo Daesh en Raqqa, que a día de hoy sigue siendo uno de los lugares más minados que existen, y compañeros y compañeras siguen muriendo día a día en el trabajo de limpieza de la ciudad. Nada, no construyeron, no la llenaron de túneles, ni de nidos de ametralladora y de francotiradores, ni de búnkers, porque es algo que realmente va en una dirección totalmente distinta de lo que supone este proceso democrático que se vive aquí. El momento en el que tú conviertes una ciudad en un campo de batalla, incluso antes de que la guerra llegue ahí, realmente no tiene ningún sentido. Estás acabando con cualquier esperanza y con cualquier proyecto de vida que se quiera construir ahí. Y yo creo que pues, eso facilitó la entrada de Turquía en la ciudad, su entrada relativamente limpia, pero es importante recordar eso, porque a pesar de los horrores y de la magnitud de esta guerra que se vive en Siria, las fuerzas del norte de Siria siguen demostrando que tienen una proyección y una forma de abordar la realidad, ¿no? de los civiles y la humanidad, ¿no? de esta sociedad, que no tiene comparación con ningún actor de la región.